Buenas tardes para todos y todas. En nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro E. Grulloné, de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular, les damos la bienvenida al panel de Buenas Prácticas de Estructuración y Financiamiento de Alianzas y Lecciones Compartidas. Este panel se realiza en el marco del curso especializado en alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Este programa académico se ofrece en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la República Dominicana, Progresando con Solidaridad, PROSOLI, Grupo Ramos y Grupo Universal. Realizamos este panel con el propósito de presentar prácticas y lecciones aprendidas de diferentes alianzas público-privadas implementadas en otros países y cómo este aprendizaje puede contribuir a la estructuración, desarrollo, financiamiento e implementación de alianzas exitosas en nuestro país. Saludamos y agradecemos que nos acompañen hoy a la doctora Iluminada Severino, vicerrectora de Administración y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a los docentes y estudiantes de este programa académico y a los directivos del sector privado, a los miembros del cuerpo docente y administrativo y estudiantes de mi alma mater conectados hoy a través de esta plataforma. En este panel contaremos con la participación de la señora Daniela Blanco Alvarado y del señor Julio Toro Cepeda. A continuación, cedo la palabra al señor Rafael Berigüete, coordinador académico de este curso especializado, quien fungirá como moderador y a su vez presentará a nuestros panelistas. Señor Toro y señora Daniela Blanco, un placer tenerles. Gracias por aceptar esta amable invitación a compartir sus experiencias con nuestros estudiantes del curso especializado. Están en su casa. Rafael. Muchísimas gracias, profesora Angie Rincón. Muy buenas tardes a todos los participantes de este curso especializado de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible en la República Dominicana, y un saludo muy afectuoso a nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy, la licenciada Daniela Blanco y el profesor Julio Toro. Daniela Blanco es licenciada en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, directora de Investigación y Asesoría de la Fundación Aliarse, y cuenta con más de 12 años de experiencia en la formulación, coordinación e implementación de alianzas público-privadas para el desarrollo en temas como educación, salud y empleabilidad. Así también tiene experiencia en asesorías e investigaciones nacionales e internacionales en temas de alianzas, como por ejemplo la sistematización de lecciones aprendidas del programa NEO regional y los planes de sostenibilidad de NEO para México, Colombia, Paraguay, Panamá, Jamaica y El Salvador. Actualmente se encarga de la creación de capacidades y aplicación y evaluación de buenas prácticas para la Fundación Aliarse, donde también tiene responsabilidades en la impartición de actividades de formación y docencia. Daniela, muchísimas gracias y bienvenida. Por su parte, el segundo panelista que nos acompañará hoy, el profesor Julio Toro Cepeda, que es licenciado en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Civil de Chile, tiene maestría en Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios Española IED y de la Universidad de Lleida, España. También tiene un diploma en Asociación Público-Privada en Infraestructura de la Universidad de Harvard. Su principal campo de especialización es la aplicación de transacciones de asociación público-privada y diseño institucional en varios sectores, principalmente carreteras, vías urbanas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hospitales, saneamiento, obras hidráulicas y edificios públicos. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el área de gestión y desarrollo de alianzas público-privadas y ha rendido su servicio a importantes proyectos de el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento CAF, Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Banco Mundial. Actualmente es director de la firma ICONS ATN, que se especializa en la estructuración de alianzas y concesiones en toda la región de América Latina y el Caribe. Daniela y Julio, muy buenas tardes a ambos. Hoy, dando
el paso para nosotros traer algunas experiencias que ya la región puede compartir con nosotros, eh, queremos, para conocimiento de todos los participantes, usar un sistema muy sencillo, digamos muy convencional para este tipo de encuentros, donde nuestros panelistas tendrán un espacio para hacer una disertación de unos 15 minutos cada uno y en los cuales vamos a concluir con un cierre de actividades en la cual ustedes pueden hacer, igual que los participantes que están conectados, sus preguntas. Por favor, si en cualquier momento surgiera entre los participantes alguna pregunta sobre las exposiciones, por favor anotarlas en el chat, que nosotros con mucho gusto le daremos lectura cuando sea el momento de las preguntas y respuestas. Dicho esto, Daniela, te cedemos el espacio y esperamos que este panel, al igual que las presentaciones, sean de todo y de mucho provecho para todos los presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, y a todos los presentes por la oportunidad de participar y por poder compartir nuestra experiencia como aliarse. Voy a proceder a compartir mi pantalla por acá. Muy bien. Nada más, tal vez, Rafael, disculpa la pregunta, pero quisiera confirmar que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, la Súper podemos bien. ver perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias entonces por la presentación. Agradecerles el espacio y bueno, el día de hoy vengo como representante de Aliarse, soy la directora de investigación y asesoría de la Fundación y venimos a hablarles sobre las alianzas público-privadas para el desarrollo. Para poder introducir un poco el trabajo que hace Aliarse y también para los que no nos conocen, Aliarse es una fundación que tiene sede en Costa Rica que tiene como misión la promoción de las alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo sostenible. Esa ha sido nuestra misión y nos enfocamos más en lo que son alianzas público-privadas para el desarrollo. Sin embargo, el panel de hoy también va a visualizar otro tipo de alianzas que son las asociaciones público-privadas, como se le llaman en Costa Rica, o también alianzas público-privadas, que es parte de la diferenciación que vamos a hacer el día de hoy. Aliarse para cumplir esta misión de la promoción de las alianzas, de las APP y las APPD, trabaja en 4 áreas estratégicas: investigación, capacitación, asesoría, desarrollo y gestión de alianzas, porque tenemos nuestras alianzas que estamos gestionando y el día de hoy les traigo algunos ejemplos para que podamos visualizar en la práctica de qué estamos hablando. Y también tenemos un componente de incidencia política muy importante para la sostenibilidad de las iniciativas. Trabajamos en estas áreas, lo que es educación, salud, medio ambiente y desarrollo local como un componente transversal dentro de nuestras alianzas. Aliarse dentro de sus ejes de trabajo, como bien lo dije, tiene una parte que es la gestión de las alianzas y tenemos estos que ustedes ven por acá. Tenemos diversas alianzas como Vigilantes del Agua, la Alianza para la Acción Climática, Skills for Life, Alsalud, la Alianza para el Reciclaje, la Alianza para el Cierre de la Brecha Digital. El día de hoy traigo ejemplos de una de estas para poder profundizar con ustedes en la práctica qué significan las alianzas público-privadas para el desarrollo. Muy bien, ahora sí entrando en materia, ¿por qué es que trabajamos en alianza público-privada en Costa Rica a nivel de América Latina, a nivel mundial? Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que ya viene desde hace mucho tiempo, podríamos decir de la década desde los 90, incluso antes, en donde nos damos cuenta que cada vez los estados tienen menos recursos. Em, pero sí, como organizaciones de diferentes sectores, a pesar de ser diferentes, tenemos los mismos objetivos y los mismos objetivos es que nuestros países crezcan y se desarrollen. Entonces, vemos que tenemos el mismo interés, que tenemos menos recursos desde parte de los estados, pero los problemas se siguen agravando. Entonces empezamos a hablar más bien de cómo trabajar en equipo y desde una palabra tan simple como trabajar en equipo que bien se incentiva desde las escuelas. Sin embargo, a veces cuando ya estamos en la parte institucional, tal vez nos cuesta visibilizar ese trabajo en equipo, pero sí es posible y no es un concepto nuevo. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto a nivel histórico y así como muy rápido, verdad? Vemos que a nivel de
el sector privado vemos un crecimiento en los mercados, una expansión, la globalización económica, que yo creo que eso es un tema que todos lo sabemos bien y que se da también una expansión de las ONGs que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial por los grandes desastres que se dan a partir de este evento. Surgen cada vez más organizaciones sin fines de lucro para apoyar, ¿verdad? Y solventar los grandes desafíos que estamos enfrentando. Pero esto se une a la contracción del sector público, porque hay deterioro de confianza, tenemos recortes importantes de la institucionalidad y tenemos, podríamos decir, una disminución de la capacidad del Estado para trabajar como tradicionalmente se ha venido trabajando y sobre todo bajo el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Que aquí voy a poner el ejemplo de Costa Rica, donde hemos tenido un Estado muy proteccionista, nos estamos dando cuenta de que ya no da para más. Entonces, bueno, todo se une y llegamos a esta conclusión. La necesidad de colaboración para superar los grandes desafíos y empresariales nunca ha sido mayor. Y es ahí donde viene la necesidad de hablar de alianzas público-privadas y de asociaciones público-privadas. Ahora, como bien ustedes saben, y esto sé que eso se conoce mucho, que es la Agenda 2030, ¿verdad? Tenemos los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero a mí me encanta mostrar esta lámina porque creo que resalta la importancia de las alianzas para lograr nuestros desafíos, porque como ustedes verán en este gráfico, tenemos los 16 Objetivos de Desarrollo y tenemos el de las alianzas como un componente transversal. Entonces estamos visualizando el Objetivo 17 de Alianzas Estratégicas como un instrumento, un mecanismo para lograr trabajar el resto de los objetivos que están en la Agenda 2030. Ahora bien, cuando hablamos de alianza, ¿qué es una alianza? Y aquí les traigo una definición muy sencilla, que las alianzas realmente son esas relaciones entre organizaciones de diferentes sectores y diferentes sectores, entiéndase, sector público, o el Estado, sector privado, empresarial, sector productivo y sociedad civil organizada, que aquí estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, o sea, que tengan una formalidad, no el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, sino organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, etcétera, que combinan recursos y competencias y comparten riesgos para el logro de un objetivo común. Entonces, rescatamos para un objetivo común y compartimos no solo recursos y competencias, sino que como socios, como aliados, como un matrimonio, vamos a compartir también los riesgos del trabajo que se vayan presentando en el camino. Ahora, aquí traigo, cuando hablamos de alianzas, ¿verdad? Podemos entender muchas cosas. Si les pongo el ejemplo aquí en Costa Rica, cuando uno habla de alianzas, hay como que hay gente que entiende alianzas estratégicas desde el punto de vista comercial o alianzas para el desarrollo de infraestructura o están las APPD. Entonces aquí traigo una pequeña y rápida diferenciación. Cuando hablamos de alianzas público-privadas para el desarrollo, ahí nos referimos a aquellas alianzas que se trabajan normalmente a través de un convenio de cooperación, pensando desde el punto de vista legal, para lograr un objetivo de desarrollo. Cuando hablamos de APP, asociación público-privada o alianza público-privada, normalmente ahí estamos hablando de un contrato para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, incluso también hasta para la prestación de algún servicio público. Entonces, estos dos elementos son alianzas igual, pero que tienen incluso hasta un nivel de formalidad diferente. Si hablamos de APPD, podríamos estar hablando incluso hasta de plazos de 3 a 5 años renovables de acuerdo a resultados, y la APP son más a larga data porque es desarrollo de infraestructura, entonces estamos hablando de 25 años o más. Para efectos de lo que voy a hablar a continuación, me voy a enfocar en el tema de APPD, porque el señor Julio va a hablar sobre el tema de APP. Entonces, por acá va a ser el enfoque que vamos a tener de parte de Alianza. Muy bien. Acá podrán ver ustedes el espectro del continuo de las alianzas, ¿verdad? O el continuo de relaciones entre organizaciones, en donde podemos ver una relación de proyectos, donde tenemos un financiamiento que es el verde y baja diferentes actores. O sea, tenemos un proyecto financiado por un ente y tenemos que coordinar con diferentes actores. Eso no es una alianza, es un proyecto que requiere coordinación multisectorial. Tenemos las famosas plataformas o redes, ¿verdad? Que tenemos una gran sombrilla que nos cobija, estamos coordinando un montón de organizaciones, pero ahí nos falta incluso a veces aterrizar a nivel de planes de trabajo y ejecución para lograr algunos
objetivos, no solamente a nivel de resultados, sino incluso hasta de impacto que logremos dentro de las localidades. Después tenemos las diferentes APPDs, que aquí no voy a entrar en detalle, esto varían de acuerdo a alcance, a escala, a impacto, y bueno, aquí podría durar un montón de tiempo, pero conversando, pero si no, ahora lo vemos en la sección de preguntas y respuestas. Pero básicamente de acá a acá hasta la Alianza Transformacional es donde Aliar se ha enfocado sus esfuerzos mucho en los últimos años de trabajo y ¿a qué aspiramos? A que hayan más alianzas integrativas donde tengamos a diferentes sectores coordinados, donde aportamos pero también recibimos un beneficio a cambio, incluso hablar de alianzas transformacionales, que estamos hablando de alianzas que vamos a requerir un trabajo coordinado muchos años para lograr cambios estructurales en el entorno, transformar, como la palabra lo dice. También tenemos otro tipo de relaciones, como son las de impacto colectivo, que aquí lo que tenemos son métricas comunes, muchas organizaciones trabajando desde su individualidad hacia una meta común, pero cada quien con sus propios recursos y su propio plan de trabajo, pero contribuyen a métricas comunes. Eso, digamos, podríamos hablar de impacto colectivo. Y a raíz de lo que hemos estado viviendo en los últimos años con la pandemia, tenemos las alianzas estrella, que son alianzas que surgen en contextos de crisis que requieren decisiones rápidas. O sea, son alianzas express que salen en 2 meses, ya tenemos una alianza y trabajamos porque los desafíos son muy grandes. Y creo que ahora ante el COVID hemos estado viviendo muchos de ese tipo de alianzas para temas de salud, por ejemplo, ¿verdad? Para solventar que llevar las medicinas o atender situaciones que se han dado para el desarrollo de tecnología e innovación. Entonces, es el espectro de relaciones de alianzas. Aliarse se enfoca mucho en promover estas alianzas, como lo mencioné ahora, son la parte de convenios, ¿verdad? A través de un convenio de colaboración para un objetivo de desarrollo. Muy bien. Acá los podemos ver como diferenciados, ¿verdad? Donde tenemos las APPDs, que son estos tipos por acá, que no voy a entrar en detalle, y después las APP. ¿Cómo diferenciamos estas dos? Como lo dije, a través de la parte legal, convenio, contrato, aunque cada vez están más cerca de estos mundos, ahorita lo explico por qué. Y en las asociaciones público-privadas, por lo menos desde el punto de vista de Costa Rica, tenemos algunos tipos, ¿verdad? Como son los viajes sombra, que en Europa hay algunos, los BOTs, que es construyo, opero y transfiero, gestión interesada. En Costa Rica hay una figura específica para prestación de servicios aeroportuarios con el aeropuerto Juan Santa María y concesiones, que es la más popular, ¿verdad? Y los joint venture, que es cuando buscamos un capital mixto. Pero bueno, aquí yo no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quería que lo vieran como en paralelo, las diferencias que pueden haber a nivel de tiempos, a nivel de objetivos y a nivel legal, así en términos muy sencillos. Muy bien, ahora rescatando el tema de las APPDs, ¿qué buscamos? Buscamos que 1 más 1 sea 5. Y suena, se ve hasta que choca a nivel de visual, pero es que es así, porque la unión de esfuerzos nos ayuda a multiplicar el impacto y llevar a más escala. Entonces, entre más organizaciones estemos trabajando por un objetivo y contribuyendo con diferentes recursos, vamos a lograr tener más impacto. Y como lo dije, tenemos la alianza, tenemos actor A, actor B, actor C. Vamos a aportar, pero es importante que estas relaciones generen un beneficio a cambio de nuestra participación. Y está bien, estamos participando en una alianza porque queremos lograr un objetivo común, pero también como organizaciones tenemos nuestros propios objetivos que vamos a perseguir. Ahora, ¿por qué el sector privado participa en alianzas público-privadas para el desarrollo? Podemos tener 3 grandes razones. Una, a través de ejecución de planes de responsabilidad social, que este curso se enfoca mucho en eso, ¿verdad? Entonces, para la implementación de los planes de sostenibilidad, incluso que ya evolucionó la palabra sostenibilidad, se busca mucho este trabajo articulado, ya sea para nivel de presencia, a nivel de comunicación, relaciones públicas o de inversión social. Podemos llegar a un segundo nivel, que es por razón de ser del negocio, por el core business, donde vamos a impactar en la competitividad o en la cadena de valor del negocio de la empresa. O bien un tipo de alianzas que son las de innovación social o una razón por la que las empresas participan. Y ahí pongo un ejemplo muy sencillo que siempre se me olvida el nombre. En África, una empresa de tecnología, perdón, de bancaria, invierte en un sector donde no tienen servicios bancarios en tecnología. ¿Para qué? Para que las personas puedan accesar a servicios bancarios. Entonces invierten, creo que fue en celulares, en dispositivos tecnológicos, porque si no, de ninguna otra manera hubieran podido accesar a los servicios bancarios. Entonces, por ahí más o menos va la innovación social, la resolución de un problema de una manera innovadora, por eso valga la redundancia de la palabra. Muy bien.
Rápidamente, esta lámina son las contribuciones que podrían dar cada sector dentro de las alianzas, donde un sector público tiene la visión y el conocimiento de la realidad del país, ¿verdad? Esa visión del país donde puede dar la dirección de hacia dónde vamos. Podemos pensar en que el sector público puede ayudarnos a institucionalizar iniciativas y así buscar esa sostenibilidad. Incluso puede dar recursos, ¿verdad? Y ayudar también a la escalabilidad de las iniciativas que desarrollemos en el marco de una alianza. La sociedad civil organizada, que son los que conocen mejor la realidad de nuestras comunidades, entonces protege el bien común. Hay fundaciones con conocimiento técnico especializado que pueden aportar montones a la parte de desarrollo de implementación en campo, facilita la participación ciudadana porque son el canal de comunicación directo con la comunidad, tienen mucho conocimiento y también son canales de rendición de cuentas. Entonces hay que aprovechar también las potencialidades de este sector. Y el sector privado podemos incluso, porque a veces se piensa que el sector privado solamente es para dar recurso financiero y no, hay otro tipo de contribuciones que el sector privado puede dar. Puede generar economías de escala, aparte de los recursos financieros, también hay tecnológicos y logísticos y sobre todo aprovechar la transferencia de tecnología y conocimiento que en el sector privado va a un ritmo acelerado, sobre todo en esta época, más aún, y hay que aprovecharla para innovar dentro de nuestras alianzas. Da también parte de eficiencia en planificación de negocios y proyectos y también tienen los programas de responsabilidad social que pueden aportar dentro de las iniciativas. ¿Cuáles son los principios básicos del trabajo en alianza? Esto es muy importante y cualquier alianza, incluso dentro de las APP que va a hablar el señor Julio, también son principios importantes y yo creo que como básicos, incluso de las relaciones también entre personas. Transparencia. ¿Transparencia qué significa? Ser claro dentro de una relación de alianza sobre cuáles son nuestras expectativas de trabajo. Eso es la transparencia en alianza. Siempre hablar con claridad. Y por lo menos aquí en Costa Rica a veces nos cuesta un poco eso porque la gente a veces no es muy sincera dentro del marco de las reuniones, pero tenemos que irnos con ese chip, tratar de siempre expresarnos de una manera clara y concisa de qué esperamos del trabajo articulado. Compromiso, comprometernos con lo que realmente podemos aportar dentro de una alianza, porque en la medida que no cumplimos nuestros compromisos, perdemos confianza. El respeto a las diferencias, somos sectores súper diferentes, público, privado y sociedad civil, pero nos complementamos. Entonces, ¿cómo respetamos esas diferencias? Y llegamos a ese punto de equilibrio donde podamos trabajar conjuntamente. Y ahí, bueno, voy a rescatar de una vez el principio de flexibilidad. Por eso es que en las alianzas se requiere mucha flexibilidad por cambios del entorno, porque los sectores somos muy diferentes. Entonces ocupamos ser flexibles para que la alianza funcione como un organismo vivo, ¿verdad? Que podamos ir haciendo modificaciones de acuerdo van cambiando las realidades. Beneficio mutuo, de nuevo, estos son relaciones ganar-ganar. Tenemos que aportar, pero al mismo tiempo ganar como organización es parte de una alianza y la equidad. Aquí el que pone más plata no es el que tiene más votos. Aquí es una relación de equidad donde va a haber una estructura de gobernanza en la cual va a haber una forma de tomar decisiones. Entonces eso se negocia en el marco de los acuerdos de gobernanza. Muy bien. Las APPDs, al igual que las APP, tienen un sistema de diseño y gestión, una manera correcta de diseñarlas y gestionarlas, que nos permite minimizar riesgos. Aliarse poco a poco ha ido perfeccionando lo que llamamos el ciclo de vida de las alianzas, que incluye 12 etapas, de las cuales las primeras podríamos decir que son de parte de diseño y las siguientes 6 son de parte de gestión. Sin embargo, como ven, es un ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez ya estemos en ejecución, pero que tengamos que revisar aspectos de la parte de diseño en algún momento bajo el principio de flexibilidad. Entonces, como podrán ver, tenemos dos etapas que son la parte inicial, que es alcance, el mapeo de los socios, donde vamos a identificar quiénes son nuestros actores clave que van a ser parte de la alianza, establecer la alianza, definir ahora sí conjuntamente un objetivo, cuáles son los recursos que vamos a aportar a la iniciativa, qué se necesita y qué vamos a aportar como socios, la estructura, que es la estructura de gobernanza, el acuerdo de gobernanza que vamos a firmar para donde van a estar claros cuáles son los roles, responsabilidades, aportes y la forma de tomar las decisiones de la iniciativa, la gestión de los grupos de interés, que esos son los que no son parte de la alianza, pero que vamos a tener que gestionar de una u otra manera, todo lo que es comunicación interna y externa, la ejecución ya del plan de trabajo de la alianza, porque hay que trabajarlo también como un project management, ¿verdad? Como un plan de trabajo, marco lógico, productos, resultados, impacto. Algo muy importante en todo proyecto, y esto aplica también para las alianzas, lo que son las etapas de medición y evaluación. Medición a tres niveles: resultados, impacto
Y un indicador muy importante que trabajamos en las alianzas, en las APPs, que es el estado de salud de las alianzas, que es saber hacer una evaluación sobre el cumplimiento de las expectativas de los socios. ¿Estamos cumpliendo con lo que los socios querían al inicio? ¿Sí o no? Eso es parte de la evaluación también. Y por último, pero no es el último ni el menos importante, la estrategia de salida y transición, donde vamos a analizar hacia dónde vamos, cuál es la estrategia de sostenibilidad, qué pasa después de 3 años si cumplimos objetivos, qué pasa después de 3 años si no los cumplimos, cuál va a ser nuestras decisiones, esa planificación basada en escenarios para saber en qué momento la alianza puede terminar, porque a veces no son relaciones eternas, o puede dar continuidad o puede renovar objetivos. Esto, con muchísimo gusto, yo podría pasarles información sobre el ciclo de vida de las alianzas si alguien tiene más información, porque cada una de esas etapas tiene sus procedimientos, sus herramientas, plantillas para facilitar la gestión adecuada de las APPD. Muy bien. Ahora, esto lo traigo acá porque es el panel, me comentaban que era mucho sobre tipos de financiamiento. Entonces aquí traje lo que ahora se está hablando mucho, que es inversión de impacto público-privado. Inversión de impacto es aquella que genera no solo un retorno financiero, sino también ambiental y social. O sea, abarca toda la gama de impacto, ¿verdad? Es mucho más integral. Y aquí es donde rescato el grafiquito que teníamos antes, donde yo dije que cada vez se estaba cerrando un poquito más la brecha entre ambos. Y es que muchas de las formas para lograr incrementar el impacto y escalar los objetivos de una PPD se está buscando esquemas de pago por resultados, contrato por desempeño, bonos de impacto social que puedan ayudar a la articulación de las diferentes partes, pero de acuerdo a resultados. Entonces, al final va a haber un pago de acuerdo a resultados, entonces vamos a generar fondos que van a lograr la sostenibilidad de la misma iniciativa. Por acá les traigo un ejemplo genérico de lo que sería un bono de impacto social, ¿verdad? Donde vamos a tener este mecanismo que condiciona el pago al impacto de los programas, donde vamos a tener el operador, a los inversionistas, a las autoridades públicas y el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El operador contrata al proveedor. El proveedor va a hacer la ejecución en los beneficiarios. De acuerdo a los resultados, la institución pública hace un retorno en base a los resultados, que eso es un contrato con todas las reglas, al igual que una APP. Y los inversores van a tener una retribución de su inversión que están dando de acuerdo a las negociaciones y a las tasas de interés. En algunos casos tienen incluso un retorno de interés, a veces no, a veces es 100% filantrópico. Entonces, este tipo de esquemas ayudan mucho a pensar en un financiamiento donde vamos a garantizar que los resultados se están logrando en campo. Entonces, ayuda a tener una mayor costo-eficiencia. Ahora, les traigo unos ejemplos que de igual manera son iniciativas de aliarse y los traigo acá porque son diferentes maneras de financiar APPDs. Tenemos al SALUS, que es la Alianza por la Salud, la cual tiene como objetivo promover la detección temprana del cáncer de mama. Acá tenemos los socios, que es Automercado, que es un gran supermercado, un gran supermercado en Costa Rica que tiene una campaña que se llama Movimiento Rosa, en la cual recolecta fondos a través de los aportes que dan los clientes. Tenemos a Hospital Clínica Bíblica, un hospital privado que es el que se encarga de toda la parte logística de la móvil que tenemos para la detección temprana del cáncer de mama. Tenemos a la Caja como ente rector, la Caja Costarricense del Seguro Social, y aliarse como ente facilitador. Esta móvil lo que hace es realizar 5.500 mamografías anuales a mujeres entre 45 y 69 años para la detección temprana del cáncer de mama y mujeres que están en vulnerabilidad y en zonas alejadas que tal vez no pueden llegar a un hospital. Esta alianza, estos son algunos resultados, ustedes los podrán ver por acá. Tenemos más de 43,000 mujeres impactadas. Esta alianza empieza en el 2012 y se financia por la campaña Movimiento Rosa que tiene Automercado. A partir de ahí, los fondos que son donaciones de los clientes, se financia la móvil y las mamografías que van a estas personas, al igual que hay una contraparte y aportes de parte de la caja a nivel técnico y Hospital Clínica Bíblica. Esta es una alianza también que está EPA, que es una ferretería del SINAC, el SINAC que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Aliarse, FAICO, una fundación protectora de biodiversidad, y la cooperación alemana, que de igual manera se financió a través de los aportes de una campaña que hizo EPA dentro de sus ferreterías, y con esos aportes se impactó en Isla del Coco y Playa Hermosa, Punta Mala, para temas de educación ambiental.
Vigilantes del Agua, esa es una alianza que aquí el financiamiento es diferente. Aquí tenemos a todo el sistema Coca-Cola, Acueductos y Alcantarillados, Instituto de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Educación Pública, y aliarse como Secretaría Técnica, que busca la reducción de un 50% en los consumos de agua. ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo se financia esta alianza? Aquí es el sistema Coca-Cola como ente privado, hace un financiamiento para la intervención en centros educativos en dos ejes, infraestructura y también el programa educativo. Igual si tienen dudas sobre esas alianzas, después las podemos ver en detalle. Y esto, bueno, no voy a entrar, pero es parte de lo que teníamos proyectado para sostenibilidad de Vigilantes del Agua, donde queremos buscar la sostenibilidad de los impactos, pues es una alianza que data desde el 2009 y tiene unos resultados increíbles, más de que ya 300 piscinas olímpicas ahorradas a nivel de consumo de agua. Y aquí buscamos hacer un tipo de fondo revolvente, como en los inversionistas no tienen una retribución, sino que es un fondo revolvente para poder tener más impacto en centros educativos en Costa Rica. Y por último, ya porque sé que ahorita me van a cortar el tiempo, me van a matar, ¿verdad? Los organizadores ahí, las disculpas del caso. Tenemos la alianza Skills for Life, que es una alianza que tiene por objetivo mejorar la empleabilidad a partir de la articulación de alianzas público-privadas para el desarrollo por medio del fortalecimiento y la adecuación del perfil ocupacional. Acá tenemos igual al ente rector, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, que es CINDE, que es el que coordina todas las, eh, o el representante a nivel de sector privado multinacional, aliarse como secretaría técnica. Acá se están impactando los jóvenes en donde se les da inglés, habilidades para la vida y destrezas técnicas, y se busca colocar al menos un 75% de las personas en empleos formales. Este programa tiene una rotación del 75%. Aquí, ¿cómo se financia esta alianza? Es a través del programa Empléate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales dan un fee al estudiante o por decirlo así, le pagan al estudiante que alrededor de, bueno, no sé cuántos, 200,000 colones, ¿verdad? Y donde una parte es para el estudiante que se mantenga, digamos, porque son personas en vulnerabilidad de un programa social, y la otra parte va al programa de formación. Aparte de eso, también CINDE da una contrapartida a nivel financiero y técnico y logístico, y aliarse también a partir de la coordinación de todas las entidades y el impacto que tenemos en las personas. Así muy rápidamente, porque eso es un tema complejo, podríamos hacer un curso de varios días sobre el tema de APPDs. ¿Qué es una APPD? ¿Cómo se diferencia de una APP? ¿Cuáles podría ser la forma de diseñarla y gestionarla? Y algunos casos exitosos en Costa Rica en donde tienen diferentes maneras de financiamiento. Si ustedes lo vieron, tenemos que vienen desde los usuarios o clientes de algunas de estas empresas, o podrían venir de patrocinios o de fondos de alguna fundación empresarial, o bien incluso de recursos públicos. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Buscar dar el salto cualitativo y empezar a hablar de esquemas de pago por resultados, contrato por desempeño, donde se pueda generar una sostenibilidad en la inversión y el impacto que se está generando en las comunidades, pero a través de un modelo que garantice la eficiencia y los resultados de las alianzas, ¿verdad? Que ya no es dar un fondo y ya después evaluamos los resultados. No, aquí vamos a pagar por los impactos y los resultados que estemos generando, perdón, en las iniciativas. Eso era lo que traía yo por acá. Entonces, le cedo la palabra a don Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, Daniela, súper interesante. Creo que aquí vemos algunas lecciones ya que son bastante eh, importantes para nosotros, no solo por el hecho al sector en que han ido esas experiencias, sino cómo uno las puede estructurar, ¿verdad? Para que pueda tener sentido desde el punto de vista de un ente privado que tiene el interés de participar en la alianza, pero que las acciones en las que se embarca tienen que tener su propio marco de sostenibilidad para que se puedan conservar a través del tiempo. Yo sé que tenemos ahora el espacio de preguntas para la licenciada Daniela, pero sí, porque veo que a nivel de tiempos estamos bien, pero preferiría, porque hay algunos conceptos que ha dicho Daniela que creo que son muy importantes, pero preferiría que pasáramos con Julio y su intervención y luego hacemos las preguntas conjuntos, porque creo que eso va a permitir que a muchos de nuestros participantes escuchar quizás ambas versiones a preguntas que pueden tener en común tanto para el esquema de alianzas como de alianzas para el desarrollo. Eh,
Si lo tienes a bien, Julio, ¿me Sí, escuchas? muy bien. Perfecto. ¿Podrían activar tu video? Ok, excelente. Perfecto. Gracias, Daniela. Entonces, Julio, te cedemos el espacio para la presentación y luego regresamos con las preguntas. Muy Adelante. bien, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también a los organizadores, a la universidad y a las entidades que apoyan este programa de responsabilidad social. Y en este interesante tema que tiene que ver con cómo solucionar problemas públicos de la sociedad a través de estas alianzas público-privadas. Yo les voy a plantear la otra mirada, como decía Daniela recién, respecto ya a un tipo particular de alianzas público-privada que tiene que ver con la de la infraestructura, digamos, infraestructura y sus servicios, ¿no? Que en Latinoamérica y en casi todo el mundo, pero en Latinoamérica en particular, ya desde la década de los 90, fines de los 80, ha estado, digamos, muy en boga este tipo de herramientas que ha permitido dar un salto importante en desarrollo de infraestructura y sus servicios asociados en muchos países, ¿no? Entonces, la idea acá es poder comentarle un poquito, que lo que me han pedido es de ver cómo es este modelo, cuáles han sido los factores de éxito, cuáles han sido las lecciones aprendidas y algunos comentarios finales. En ese contexto, entonces, el contenido que les voy a presentar en este corto tiempo, primero una breve presentación de nuestra empresa, a qué se ha dedicado en este tiempo, cuál es nuestro entendimiento de esta alianza público-privada en el ámbito de la infraestructura y sus servicios, qué factores consideramos nosotros que han sido en estas ya casi 2 o 3 décadas como factores de éxito en aquellos proyectos que han funcionado, y también cuáles han sido las lecciones aprendidas para dar algunos comentarios finales. ¿Quiénes somos nosotros? Icons es una empresa consultora que nace en Chile y que ahora tiene sedes en México, Estados Unidos, Perú, Colombia y Ecuador, y que básicamente se dedica a este tipo de transacciones de asociación público-privada. La mayoría de nosotros partimos, digamos, hacia inicios de la década de los 90 en el sector público en Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, que tenía una unidad especializada en esto que se llamaban los contratos de concesión, y de ahí se fue derivando, digamos, al resto de la región, donde tenemos entonces ya mucha experiencia en proyectos de APP en América Latina y el Caribe, en hospitales, por ejemplo, y carreteras, residuos sólidos en México, en edificación pública y aeropuertos en Centroamérica, en carretera, en el programa de carreteras 4G en Colombia. Ahora estamos, digamos, terminando una asesoría para una licitación de hospitales a través de esta modalidad en Perú. Tenemos proyectos de energía e infraestructura de transporte en Ecuador, y hospitales, carreteras, aeropuertos y puertos en Chile. Y ahí se ve un cuadro también de los sectores que están básicamente, que se han implementado estos proyectos. Toda esta modalidad partió, en los primeros proyectos fueron de transporte, básicamente carretera, concesión de carretera, también las concesiones portuarias y las concesiones aeroportuarias fueron los primeros proyectos que se impulsaron, digamos, en estas modalidades cuando los países empezaron a aplicar este tipo de herramientas. Luego se derivó a proyectos más de índole social, como son salud y educación, a través de hospitales y recintos educacionales. También en edificación pública, básicamente centros gubernamentales, centros de justicia y otras instituciones. Y también se han impulsado fuertemente algunos proyectos en otros sectores, en energía, por ejemplo, tanto en generación como en transmisión, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en tratamientos de basura o residuos sólidos urbanos. Básicamente ahí está la mayoría de los proyectos que se pueden plantear como infraestructura pública y su servicio con participación privada. Nosotros, digamos, en el ámbito nuestro, hemos asesorado al sector público y también al sector privado. Al sector privado lo hemos asesorado tanto en las etapas tempranas de estrategia y desarrollo, a través de búsquedas de oportunidades, análisis de mercado en los distintos países, y también en apoyo en la preparación y desarrollo de iniciativas privadas que muchos de los marcos legales
en Latinoamérica permiten, digamos, que los privados presenten propuestas para solucionar, para soluciones públicas y que sean, digamos, en un marco y en un claro marco contractual y marco jurídico para presentarla. Luego también hay otra área que es la licitación de proyectos, cuando ya se licitan proyectos. Entonces ahí también al sector privado lo asesoramos en todo lo que es la parte de la asesoría integral de proyectos en preparación de la oferta, de la licitación. Involucran también análisis, todo lo que es el análisis de riesgo de las distintas transacciones, la modelación o la asesoría financiera, y también eventualmente, sobre todo cuando son empresas locales y requieren know-how de alguna otra empresa o empresas que tengan más espalda con proyectos aportando experiencia, con búsquedas de socios a nivel internacional, y todo lo que tiene que ver con el apoyo en la preestructuración financiera. Y una vez que el proyecto se adjudica, también estamos apoyando en apoyos estratégicos de constitución de la sociedad de propósito específico, en la estructuración financiera para el cierre del financiamiento, ya lograr el financiamiento del proyecto, y actualización y revisión de modelos financieros. Y durante todo el periodo del contrato estamos hablando de asesoramiento en reequilibrios financieros del contrato y potencialmente en refinanciamiento de los proyectos. Muchas veces estos proyectos se financian en la etapa de construcción a través de créditos puente y luego se pueden refinanciar una vez que están operativos a través de la emisión de bonos, por ejemplo, de bonos de largo plazo, lo cual permite optimizar bastante, digamos, la estructura del financiamiento. En el caso del sector público también asesoramos en el diseño, estructuración y transacción APP, apoyándolo, digamos, en todo el tema de la estructuración, bases de licitación, contrato, en todos los estudios previos que se requieren, como evaluación social o análisis costo-beneficio, lo que es la parte de viabilidad financiera o la modelación financiera, análisis de riesgo. También apoyamos muy fuertemente al sector público en capacitación, en conformación y constitución de las unidades institucionales que se preocupan de esto, y a través de también capacitar a esas unidades porque se requiere, digamos, recursos humanos, digamos, que sean especializados para estos temas. Y también apoyarlos, digamos, en todo lo que es project management. Bueno, ¿cuál es nuestro entendimiento de las APP? Ya un poco Daniela lo planteaba inicialmente, ya se dio una referencia, una definición. Nosotros planteamos que una transacción APP es al final del día es una modalidad contractual. Es un contrato, una herramienta que dispone el sector público, un contrato de largo plazo, entre una parte privada y una entidad pública, para proveer un activo físico público y su servicio, ya sea total o parcial ese servicio, en el cual la parte privada asume riesgo y responsabilidad y gestión, y su remuneración está vinculada al desempeño en la prestación del servicio. Esa es nuestra definición de asociación público-privada. Cuando hablamos de la infraestructura y su servicio, total o parcial, muchas veces hay servicios que sigue dándolo el sector público, por ejemplo, en un hospital, todo lo que es la parte médica, digamos, la parte de bata blanca, digamos, la sigue dando el sector público, y el sector privado lo que da es apoyo periférico en algunas actividades o servicios, digamos, más bien de bata gris, como se llama, digamos, que es, no sé, la alimentación, lavandería, obviamente el mantenimiento de la infraestructura y otro tipo de servicios, ¿no? Y como se decía anteriormente, también todos estos contratos asociados a pagos del presupuesto público están asociados al desempeño en la prestación del servicio, definiendo indicadores claves, digamos, que permitan vincular el resultado final que va a tener este privado en la prestación de ese servicio. Y entonces ya en este último tiempo, digámoslo así, esta última década, ya se va por esa línea de proyectos o de contratos, donde ya no, el privado es el que se preocupa del cómo va a realizar esas tareas, y el público se preocupa del qué en cuanto a resultados, ¿no? Inicialmente, estamos hablando de inicio de la década de los 90, los contratos estaban orientados a que el privado se le decía qué es lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, que tenía que mostrar los planes de mantenimiento, que esos planes tenían que ser aprobados por el sector público. En estos últimos contratos
de este último tiempo ya no se dice eso, sino que se le dice el mantenimiento. Por ejemplo, te voy a medir el índice de rugosidad que tiene el pavimento y te lo voy a medir cada cierto periodo, y si el índice de rugosidad cumple con cierto estándar y un cierto rango, entonces tú lo estás haciendo bien, y si no, te voy a deducir parte de tu pago por no hacerlo bien, ¿no? Esa es primera parte, lo que es la transacción. Ahora, las características de esto es muy interesante tenerlas claras, de que lo que estamos hablando acá siempre es un activo público. O sea, el activo real, el hospital, la cárcel, el aeropuerto, la carretera, no es de propiedad de la firma privada, digamos, ¿no? Es propiedad, ese activo físico es público. Por lo tanto, ahí es una primera cosa que tiene que ver con cómo financiar este tipo de proyectos, y ahí aparece el concepto de lo que se llama Project Finance, que básicamente para poder financiar estos proyectos, el activo que tiene el privado es el derecho a percibir ingresos futuros. Ese es el activo, es un activo financiero, ¿ya? No puede entregar en garantía para esa operación, no puede entregar en garantía los activos físicos, pero sí puede entregar en garantía sus activos, su derecho a percibir ingresos futuros, y en base a eso, digamos, es lo que se denomina el Project Finance, a diferencia del Corporative Finance, donde finalmente el activo también se puede dejar en garantía, como por ejemplo para los proyectos inmobiliarios y otros proyectos privados que se desarrollan. Esa es una primera cosa importante a tener en cuenta para efectos de cómo estructurar estos proyectos de largo plazo. Lo otro es que generalmente se trata de proyectos, en cuanto a la firma, se trata de proyectos sin historia, porque este proyecto, la firma, se arma un vehículo nuevo, y esa firma es nueva la que parte, digamos, con este proyecto. Cada proyecto de estos se crean sociedades de propósito específico para llevar adelante estos proyectos, entonces, y no están contaminados con el resto de los proyectos de los accionistas, de los sponsors de estos proyectos. Participan muchos agentes, aquí participan financistas, aseguradores, por el lado privado me refiero con empresas constructoras, empresas operadoras, por el lado público la entidad que promueve el proyecto, pero también está el financista público, que es básicamente las secretarías de finanzas. Existen organismos reguladores en algunos países, hasta el mismo Congreso, ¿no? Y también se tiene que entender que este tipo de proyectos tienen la configuración industrial del tipo monopolio natural. Generalmente es así. Por ejemplo, cuando uno licita un proyecto de una infraestructura de este tipo, generalmente cuando se licita, el que se lo adjudica lo da en condiciones básicamente de monopolio. Generalmente la carretera no tiene mucha alternativa, el hospital es el único, el que provee el servicio es el único que lo da ahí, no lo tiene en competencia. Entonces, básicamente hay que entender también, para efectos de la estructuración y diseño de la estructuración del proyecto, que hay que preocuparse entonces, como en esta lógica del monopolio natural, para ver cómo se va a asegurar la calidad del servicio a los usuarios. Se trata finalmente de grandes inversiones y financiamientos de largo plazo, y generalmente los riesgos de construcción son tomados por el sector privado, ¿no? Y hay algunos que se comparten, lo vamos a ver un poco más adelante. Por otra parte, las fuentes de pago, y aquí el concepto amplio de asociación público-privada, generalmente, dependiendo del país, se puede dar en distintos nombres, digamos, ¿no? En Chile, por ejemplo, porque la ley fue así, se llaman concesiones, ley de concesiones de obra pública, y a todo proyecto APP se le llama concesión, independiente que sea pagado por los usuarios o sea pagado con el presupuesto público. En Perú también se le llama concesiones a las que son autofinanciadas, y se le llama concesiones cofinanciadas a aquellos proyectos que requieren recursos públicos. En México ya se conoce el concepto de APP, de asociación público-privada, y concesiones solamente está para los proyectos que son de carreteras, que son de cuotas o de peaje y que son autofinanciables. Entonces, dependiendo de la fuente de pago, en algunos países se le cambia de nombre, pero nosotros hablamos de asociación público-privada como un concepto general, independiente de la fuente de pago, la cual puede ser pagada íntegramente por sus usuarios, que son proyectos autofinanciados, que también puede ser pagada por los usuarios y por el presupuesto público diferido en el tiempo, en aquellos proyectos que no es suficiente el pago a los usuarios para poder financiar el proyecto y que tenga una rentabilidad privada adecuada.
y aquellos proyectos que son íntegramente pagados por el presupuesto público, diferido en el tiempo, que son aquellos proyectos más bien de carácter social, como hablábamos recién, en los hospitales, escuelas, etc. Aquí les quiero mostrar básicamente lo que es un esquema de la estructuración de este tipo de proyectos, en el cual este inversionista operador o concesionario o desarrollador, como se llamen en distintos países, es básicamente una sociedad de propósito exclusivo que se crea para el efecto para conformar un contrato de largo plazo con una entidad concedente pública. Este inversionista operador privado va a estar conformado por promotores y accionistas, que van a ser los accionistas de esta sociedad de propósito específico, que básicamente son los que participaron en la licitación y se adjudicaron un proyecto y se comprometieron a conformar a la constitución de una sociedad de propósito específico. Entonces, están por un lado los promotores o accionistas una vez que se conforma la sociedad, y en el otro lado están los financistas, que son los que van a tomar la mayor parte de la inversión del proyecto, pero son aquellos actores que no van a tomar mayor riesgo en el proyecto. Los que toman el riesgo en el proyecto son los accionistas a través del aporte de capital, que ese capital generalmente es un capital que está en riesgo, y por lo tanto, cuando uno establece esta regulación, esta estructuración o el diseño de esta transacción, se tiene que entender que acá hay dos tipos de privados. Cuando hablamos del sector privado, estamos hablando del sector privado, el que aporta, el accionista, el que aporta el capital y toma riesgo, y están los financistas que generalmente no quieren tomar riesgo, no toman riesgo en el proyecto. Y al lado derecho están los usuarios, que básicamente son, este inversionista o esta sociedad va a proveer los servicios al usuario, y este usuario generalmente o eventualmente paga por ese servicio. Cuando hablamos de proyectos más sociales, como hablábamos antes, esos pagos por el servicio no lo hacen los usuarios, sino que lo hace directamente la entidad concedente a través de un pago por servicio, que va a estar sujeto, como se decía antes, a un estándar o a un desempeño de ese servicio. Y este inversionista operador privado es el que va a ejecutar el proyecto en su parte primero de ingeniería y después la construcción. Generalmente lo que hace un contrato, lo que se llama el contrato EPC, Engineering Procurement Contract, con un constructor, que generalmente el constructor puede ser una empresa relacionada de los mismos accionistas, que es el que va a construir el proyecto, ¿no? Y luego, cuando el proyecto está construido, ya está la parte de operación de la infraestructura y de servicios si es que ellos están. Eso es básicamente el modelo que tiene que ver con un contrato APP de largo plazo. Como decíamos, entonces está esta entidad concedente que va a tener un contrato de largo plazo con esta sociedad de propósito específico, que es una sociedad que se crea para el efecto, ¿no? Y por el lado público, la entidad concedente va a tener también sus actores, como la autoridad de finanzas, que generalmente es la que va a aprobar cualquier compromiso de pasivos, ya sea pasivos ciertos o contingentes que pueda tener esta entidad en virtud de este contrato, y eventualmente también en algunos países proyecto a proyecto es aprobado por el Congreso, o a veces el Congreso aprueba, digamos, una suerte de fondo, de presupuesto para este tipo de proyectos, y una vez que lo aprueba, los proyectos son aprobados a nivel del Ejecutivo, básicamente. Y también en algunos países está el regulador, que es el regulador que define todo lo que es el tema tarifario, regulación técnica y económica del contrato, que se define acá y va a estar viendo tanto a la entidad pública como al inversionista privado de que se cumplan esos antecedentes. Del punto de vista del ciclo de vida del proyecto, tenemos toda una etapa de planeación que tiene que ver cómo nace un proyecto de este tipo y los estudios que hay que desarrollar, estudios a nivel de perfil primero, de prefactibilidad, factibilidad que tiene que ver con el fundamento de este proyecto desde el punto de vista social. En muchos países se habla de evaluación social de proyectos. Y luego también acá en esta etapa de preinversión hay que ver y verificar si el proyecto, hacerlo de esta modalidad a través de contratarle en el largo plazo al sector privado para que desarrolle un proyecto, es más conveniente que hacerlo como una obra pública tradicional, de la modalidad tradicional, este proyecto. Y una vez que todos estos estudios demuestran la viabilidad del proyecto en todos sus temas, ámbitos,
Entonces pasa ya a la fase de inversión, donde se estructura el proyecto en cuanto a todo el diseño de la transacción, en cuanto a realizar la estructuración del negocio, la evaluación económica financiera, las bases del concurso, pliegos de licitación, el contrato, y aquí también se hace una interacción con el sector privado en esta etapa previa para ir sondeando, digamos, cuál es el apetito y cuáles son las sensibilidades que tiene el sector privado respecto a estos proyectos. Y luego que ya se estructura esto y se saca todo el expediente, se llama a licitación, donde se publica la convocatoria, se hace una promoción de estos proyectos, se hacen reuniones informativas con los privados, eventualmente se actualizan los pliegos y el contrato, y finalmente se presentan las ofertas y se evalúan y se adjudica el proyecto para pasar después a ya aquí ya conformar la sociedad de propósito específico en la etapa de posadjudicación para hacer las actividades previas a la construcción primero, que tiene que ver con todas las solicitudes, permisos, desarrollar los proyectos de ingeniería y obtener el cierre financiero para los recursos del proyecto, para avanzar ya a la construcción de las obras y la operación y mantenimiento final. Ese es básicamente el entendimiento de la APP en cuanto entonces a un contrato de largo plazo que tiene una etapa previa que es la etapa de construcción del activo, y previa antes lo que es la planificación, que es básicamente por el lado del sector público, y generalmente se hace eso. Y la idea entonces es desarrollar un proyecto donde los incentivos estén alineados entre el sector público y el sector privado, porque acá no estamos hablando de un contrato de obra pública que un privado construye la obra y se va, sino que acá estamos hablando de un privado que construye la obra y después se queda responsable por ella por un periodo largo del orden de 25, 30, incluso más años. Vamos entonces al punto 3, que son básicamente un poco quiero contarles respecto a partir de toda esta experiencia que se ha dado en las últimas décadas, cuáles han sido los factores de éxito para llevar adelante este tipo de proyectos. Los que están marcados con azul, yo los identifico como factores de éxito que son del clima país, de inversión, independiente si hay proyecto o no hay proyecto, ¿no? Entonces, lo primero acá es que haya un consenso político respecto a que esta es una herramienta adecuada para poder cubrir el déficit de infraestructura y sus servicios, y que entonces este elemento a llevar adelante tenga, digamos, esa transversalidad del punto de vista de la clase política. Un segundo tema es lo que se conoce como la seguridad jurídica e institucional, que tiene que ver con que exista un marco jurídico e institucional adecuado, que esté claro, que estén claros los roles, que estén claros, digamos, todo lo que tiene que ver con la seguridad en un proyecto de largo plazo, porque acá vamos a hablar de un proyecto que va a cruzar y atravesar gobiernos, 1 o 2 o 3 gobiernos, por los plazos que estamos hablando de los contratos. Por otra parte, tienen que haber consideraciones estables y atractivas para la atracción de inversión privada en cuanto a que existan reglas claras, digamos, tributarias y de otra índole y que esas estén sustentables en el tiempo. Otro tema importante, previo a revisar cualquier proyecto, es la disponibilidad de un mercado financiero de largo plazo. Lo que hablábamos antes, el sector financiero es el que va a financiar el mayor porcentaje de estos proyectos. Generalmente estamos hablando de un leverage entre un 70, 80% por financiamiento y un 20 a 30% de capital. En ese orden se mueven, en ese rango promedio se mueven los proyectos. Y por lo tanto, entonces, que haya un mercado financiero de largo plazo es súper relevante. Generalmente en los países se accede a la deuda bancaria. Generalmente los bancos, los plazos de financiamiento van en torno a los 15, 16, 18 años, 20 años muy rara vez. Y estos proyectos generalmente tienen un plazo mayor que eso, y por lo tanto entonces lo ideal acá es tratar de ver cómo poder que el sector financiero pueda llevar a más largo plazo. Y ahí, por ejemplo, aparece todo el mercado de capitales a través de emisión de bonos que puedan comprar en las compañías de seguro, los fondos de pensiones, que son aquellos actores que pueden ir a más largo plazo, y eso permite un mayor apalancamiento de deuda y a tasas más convenientes, ¿no?
si están esos 4 elementos que tienen que ver con el clima de inversión y básicamente tiene que ver con el riesgo soberano, digamos, el riesgo soberano de un país, entonces pasamos ya a evaluar los aspectos propios de un proyecto, ¿ya? Y ahí otro elemento importante de factor de éxito se refiere a la calidad y tamaño de los proyectos. Puede que todo lo azul esté muy bien, pero si los proyectos no tienen fundamento del punto de vista social, no están bien elaborados y también de tamaño adecuado, porque estas herramientas son un poco pesadas en cuanto al costo que tiene elaborar estas transacciones. Entonces, proyectos de tamaño menor generalmente no se justifica llevarlo adelante por esta herramienta. Aquí estamos hablando entonces de un cierto tamaño de proyecto hacia arriba, ¿no? Otro tema importante dentro de la transacción tiene que ver con cómo determinar los riesgos y cómo distribuir esos riesgos entre la parte pública y privada. Aquí tiene que haber una adecuada distribución de riesgo. Generalmente uno tiende a pensar de que se puede traspasar todos los riesgos al privado, pero básicamente eso no es así, porque cuando se traspasan riesgos que el privado no está en condiciones de asumir, entonces estamos hablando de que eso le va a poner un costo muy alto o generalmente no va a estar dispuesto a tomarlo y los proyectos fracasan. Entonces, acá es muy importante este tema de cuál es la distribución óptima de riesgo que permita que sea una APP, porque si todos los riesgos se quedan por el sector público, tampoco es una APP, y tampoco pasarse el 100% al sector privado. Ahí es un arte en cuanto a cómo evaluar esos riesgos en cada proyecto. También es importante una adecuada promoción de estos proyectos, una adecuada promoción en el sector privado, en el sector financiero y también en todo lo que es la parte, las organizaciones sociales. Ahí lo planteaba en su presentación antes Daniela, donde ponía la parte pública, la parte social de entidades sociales y la parte privada. A todos ellos hay que hacerle una adecuada promoción de los proyectos en forma temprana, de modo de que los conozcan, sepan qué es lo que son y de modo de rápidamente ir incorporándolo, digamos, de que también es beneficioso para la comunidad todo este tipo de proyectos. Y por último, el tema de la transparencia del proceso de licitación es una cosa muy importante, es un activo muy importante que tiene que tener el sector público para que los mecanismos de adjudicación sean objetivos y que no haya ninguna sombra de duda respecto a la adjudicación de estos proyectos. Del punto de vista también de éxito, lo que llamamos nosotros el diseño de la transacción, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de crear estos equipos multidisciplinarios. Acá hay aspectos de todo tipo que hay que tener presente en estos equipos que se conformen. Está todo lo que es la parte de ingeniería, por supuesto, que tiene que ver con la viabilidad técnica del proyecto, la estimación de costos y todo lo que tiene que ver con la ingeniería. Luego están los aspectos de territorio y medioambientales, que son súper importantes en este tipo de proyectos porque tiene que ver con la sustentabilidad que tienen que tener en el tiempo y tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los impactos que van a provocar, digamos, en el medio ambiente, tenerlos claridad y ver cómo se van a mitigar esos riesgos, esos impactos ambientales en la medida que se tengan bien identificados. Todo lo que tiene que ver con si son proyectos, digamos, con el tráfico, si son carreteras o otro estudio, tener claro lo que es la parte de la demanda, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad del terreno, del territorio para poder hacer estos proyectos, que tiene que ver con necesidades de expropiaciones, la parte jurídica, obviamente, porque es un tema que tiene que ver con cumplimiento, digamos, de todo el marco regulatorio y jurídico, y toda la parte financiera en cuanto al modelo de negocio y temas financieros. Todo eso idealmente se tiene que llevar en estudios previos, un anteproyecto de ingeniería, estudios de tráfico, de demanda, estudios de expropiaciones, impacto ambiental iniciales, tecnológicos, financieros, legales. Eso es lo ideal. Generalmente uno se encuentra en la práctica que estos estudios muy pocas veces están desarrollados y entonces eso le da un poco más de incertidumbre al proceso, pero generalmente los países como están con necesidades los lanzan, digamos, sin estudios adicionales y lo cual, digamos, de alguna manera tiende a atentar contra el éxito de los proyectos.
Y todo ese diseño, todo eso va a la coctelera de que llamamos el diseño de la transacción, que ahí se van a definir todos los aspectos técnicos, los aspectos legales y los aspectos económicos, financieros, y donde el insumo de la matriz de riesgo es muy importante para ver cómo se va a plantear, digamos, esta distribución de riesgo, para que luego ese diseño conceptual se transforme, digamos, en bases de licitación y contrato, en cláusulas contractuales que permitan, digamos, ya tener un expediente para hacer un llamado a licitación. Todo esto entonces en un enfoque multidisciplinario. O sea, acá no estamos hablando de que este tipo de proyectos son solamente de financistas o solamente de abogados, sino que es un equipo multidisciplinario. Del punto de vista de las lecciones aprendidas, yo diría que aquí destaqué 6. Básicamente, la primera, y se ha dado en algunos países, es la necesidad de perfeccionamiento del marco jurídico. En Chile, por ejemplo, la ley de concesiones del año 1991, y después de casi 2 décadas se da, digamos, la posibilidad de hacer un ajuste al marco jurídico. El año 2010 se hacen una serie de modificaciones a la ley, producto de varias falencias que se venían viendo respecto a todo lo que tenía que ver con los convenios complementarios, se llaman allá, que son modificaciones de aumentos de contrato que se hacían, digamos, en un marco no tan en competencia, y todo eso entonces se produjo para poder hacer un perfeccionamiento del marco jurídico. Ahí, cuando hay ya pasado una cierta historia, generalmente, digamos, va a haber esa necesidad de perfeccionamiento de estos marcos jurídicos. Lo otro tema importante es que sí, cuando aparecen este tipo de proyectos, la necesidad de diseño institucional, de armar un marco institucional, un diseño institucional con roles de los actores, tanto públicos como privados, y procedimientos claros. O sea, tener claramente guías de procedimiento, de modo de estandarizar, digamos, los procesos. Eso es una cosa también importante que se ha destacado como lección aprendida. Lo otro tema importante es la necesidad de crear capacidad técnica especializada, como hablábamos antes, multidisciplinaria, pero especializada cada uno en su ámbito. Crear esa capacidad, digamos, en las unidades públicas, y también en el sector privado ir creando, digamos, estas capacidades técnicas para ir abordando este tipo de proyectos bajo la lógica de administración de riesgo, ¿no? Otro tema importante ya para el sector público es que cuando se lanzan este tipo de proyectos más sociales, es necesario una planificación del presupuesto público en un cierto horizonte para hacer frente a pasivos ciertos y contingentes en algunos proyectos. Es mucho mejor que uno plantee una autorización, por ejemplo, de un porcentaje del presupuesto público para ir a este tipo de proyectos, y que eso quede más o menos ya claro en un horizonte de tiempo, de modo de que se sepa de cuántos son los recursos disponibles para poder hacer frente a estos proyectos y sus pasivos, tanto ciertos como contingentes. Y saber, digamos, cuál es el tamaño en cuanto a cantidad de proyectos que se pueden impulsar en un cierto periodo, ¿no? Otro tema importante es que cuando se lancen estos proyectos, y yo sé que en República Dominicana está recién, digamos, el marco legal, el año 2020, están recién, digamos, partiendo con proyectos, entonces sí es muy importante cuál va a ser el proyecto piloto, cuál va a ser el primer proyecto que se va a impulsar por este modelo, de modo de tratar de no elegir proyectos tan complejos que permitan, digamos, validar esta herramienta ante el sector privado, el sector financiero, y poder ya sacar los otros proyectos adelante. Y también dejé como una lección a aprender, son la socialización de los proyectos en etapas tempranas. Esto es muy importante, de que se puedan socializar, como decíamos antes, tanto con el sector privado, entendiendo el privado, potenciales inversionistas y financistas, con la comunidad en general a través de sus organizaciones sociales, y con ello, digamos, ir mostrando lo que se pretende, cuál es el objetivo de estos proyectos, de modo de ir haciéndolos, digamos, partícipes y haciendo lo suyo esos proyectos. Eso permite, digamos, mucho mejor comprensión y mucha mejor aceptación de estos proyectos, que generalmente
tienen, digamos, algunas implicaciones, digamos, impactos en el territorio. Finalmente, como comentarios finales, quisiera tirar algunas ideas que las podemos discutir más ahora en esta etapa que viene de conversación. Primero, los modelos contractuales APP han resultado ser una buena herramienta para reducir el déficit de infraestructura y su servicio en la mayoría de los países de América Latina. La mayoría de estos países cuentan con leyes, reglamentos, lineamientos, manuales para poder llevar adelante proyectos APP. Yo diría la mayoría de ellos, casi el 90% ya tienen y muchos han impulsado este tipo de herramientas para reducir el déficit de infraestructura y servicios. Una cosa es, para maximizar la probabilidad de éxito de los proyectos, debe haber previamente un adecuado marco jurídico institucional y una profundidad del mercado financiero local. Eso es clave para impulsar proyectos, que esté ese marco con anterioridad, previo. También, como decíamos antes, que el sector público debe tener una estrategia de desarrollo de estos proyectos que considere proyección de fondo, del presupuesto público para cubrir pasivos ciertos y o contingentes, que permitan, por el lado del sector público, dimensionar la cartera de proyectos que se pueden llevar adelante con esos recursos públicos, ¿no? También hablábamos del marco multidisciplinario en la estructuración, donde se produzca un equilibrio de todas las disciplinas presentes para resultar en una adecuada distribución de riesgos entre el sector público y privado y en una rentabilidad privada acorde a los riesgos que se le transfieren a ese sector, ¿no? Y finalmente debe haber un proceso de convocatoria al sector privado abierto y transparente, donde se establezcan canales de interacción desde etapas tempranas que permitan, digamos, asegurar el éxito del proceso. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en este panel, así que quedo disponible para cualquier consulta que se haga, digamos, ahora en esta etapa siguiente. Muchas gracias. No puedo hacer más que darle las gracias a Julio y a Daniela por tan maravillosas experiencias y lecciones que han compartido hoy con nosotros, y también por haber hecho 2 presentaciones que definitivamente son muy sólidas y que nosotros desde luego pondremos a disposición de todos ustedes a través de los canales de comunicación de la Cátedra de Responsabilidad Social y Empresarial, y a ustedes participantes motivarlos a que continúen profundizando, revisando las fuentes de información y compartiendo el conocimiento, aprovechando que cada vez más tenemos la experiencia de especialistas como Julio y Daniela, que han tomado un poquito de ellos mismos para compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, y en nombre de el programa de Alianza Público-Privada para el Desarrollo Sostenible, nosotros les agradecemos a todos ustedes por su participación y esperamos vernos el próximo jueves dando seguimiento a las actividades del programa. Muchísimas gracias y pasen ustedes muy buenas tardes.